¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide. Mi nombre es Balán Mendoza. Y yo soy Roberto Uribe. Así es, ya estamos aquí en Celuloide, la otra perspectiva, episodio 201 de esta Ya, sexta temporada. sexta temporada ya. Y pues bueno, empezando con el chorizo, además de que ¿Crees que se me ha olvidado? Pero no. exactamente, se me olvida que ya tenemos cortinillas para las secciones, lo cual se me hace magnífico, gracias a la misteriosa voz que nos apoya. Correcto. Y pues bueno, en el mundo del streaming, pues Netflix está tomando la batuta trayendo mucho anime. Digo, sé que este no es un programa específicamente de anime, pero sí de contenido audiovisual. Y ahorita Netflix está apañando todos los juguetes prácticamente, ¿no? Entonces, ahora para enero trajo varias tanda, tanto capítulos traducidos después de casi 10 años de Naruto Shippuden, este, igual capítulos de One Piece y mucho anime para ver, ¿no? Entonces ya también le está compitiendo a De Crunch. Crunchyroll, que hasta este momento era de la difusión de ese tipo de contenido, ¿no? Y uno de los grandes puntos que podemos ver es justamente que salieron estos dos doblajes para Dan Da Dan, ¿no? Uno por Crunchyroll, que está más lleno de mexicanismos o de slang mexicano, y otro con español neutro, y justo la plática o la discusión que tenía el director, porque las dos fueron dirigidas por la misma persona, es que el manga y bueno, el anime de Dandadan está lleno de muchos modismos japoneses que no tendrían una traducción directa al español. Entonces, al hacer este slang mexicano un poquito más barrio, un poquito más, ¿cómo Sí, se más podría decir? cercano, Ajá. a las masas, ¿no? Por así decirlo. Pues igual y no a las masas, sino más a la chaviza, Güey, son un chingo. lo, Entonces son más, lo hace, lo hace más entendible, más ¿no? cool. Aunque algunos, pues dejan ahí de fuera ciertas cuestiones de Latinoamérica, porque pues lo hacen muy mexicano, pero pues por ejemplo, uno de los es la turborruca, ¿no? O sea, en Perú ruca significa prostituta, mientras que aquí en México ruca significa una persona vieja, ¿no? Mientras que en el español neutro pues es turboabuela. Digo, a mí me late más turborruca, ¿no? Le da más Mientras no vayamos a Perú, está bien. mientras no vayamos a Perú. Entonces, pero bueno, de ese tipo de cosas está teniendo. Y por otro lado, pues el director de Emilia Pérez ya salió a pedir disculpas con su muy mal español y muy mal ¿Película? francés. Hizo muy mala película incomprendida, ¿no? ¿Quién sabe? No la he visto. Con ver los cachos, como decía el buen amigo Hernán, fue suficiente para hacerme de una opinión, entonces. Sí, 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 ya no es necesario y pues obviamente su estreno aquí en México pues no ha sido el esperado. Y Pues sí, hablando de estrenos y eso, pues un saludo a nuestro queridísimo Edgar, que por razones de logística no nos ha podido acompañar, pero todo depende en tiempos. Igual y se puede conectar un rato al final o en algún momento de la emisión. Mientras tanto, provechito, amigo, donde quiera así que es. estés. Y lo que sea que estés comiendo, provecho. Es correcto. Híjole, pues ahora yo hice mi tarea durísimo, pero Ajá. de la maciza, no del chorizo, entonces. No, pues ya, Sale, güey. entonces ya, y ahí se termina el chorizo. Y ya vamos directamente y bueno, In Memoriam yo creo que es bastante sentido ya que David Lynch es uno de los consentidos de celuloide. De hecho, tenemos varios episodios dedicados a él. Uno de los más importantes es Los dos Davids, donde hacemos una comparación del trabajo de David Cronenberg y David Lynch.
Y ahí en nuestra primera temporada también teníamos un recorrido sobre justamente hace 10 años cuando empezamos Sí, tenemos de lo ahí más viejito, de lo más viejito. de lo más viejito, y tenemos también algo sobre David Lynch. ¿Quién nos íbamos a imaginar que los giros de la vida nos iban a llevar a hacer este episodio? Que pues sí es, ¿no? Es de luto y pues bueno, también ahí reconociendo toda su labor artística, podríamos decir, porque bueno, no nada más era cineasta, por ahí tenía otros tantos artes a los cuales también se abocaba. Otros talentos. También era músico, digo por si no sabían, y también le hizo a las artes plásticas. Y esto es porque salió de la Escuela de Artes de las finas artes, ¿no? Si hago la traducción literal, de Pensilvania, ¿no? De Academy of the Fine Arts. Y justamente salió de ahí, porque él quería ser pintor. Sí, que eso está bien curioso, ¿no? Por ahí por eso decía que así había hecho yo mi tarea, bueno, no más que perdí mi apuntador, Tu pero acordeón. mi acordeón. Es que hay varias cosas, ¿no? O sea, para mí fue algo muy curioso acercarme a su trabajo, primero obviamente como cineasta, ya después todo lo demás que hace, o bueno, que hizo, mejor dicho. En la primera película justo es Blue Velvet, ¿no? La que veo y fue así como de, no mames, Bueno, o la sea, que tú ves, o sea, la que tú sí, ves. la primera que yo vi, la primera Sí, que yo vi, o sí, sí, sea, sí. fue como, vi Blue Velvet y fue como, no mames, ¿no? Ese fue mi primer acercamiento. Y fue como, pues, ¿qué es este pedo, no? O sea, está muy interesante, como que es algo que no había visto. Y ya fue así de David Lynch, ya, de ahí, inicia la espina y empiezo a buscar, ¿no? A este personaje y me empiezo a encontrar con un montón de cosas. Incluso, pues bueno, tiene por ahí no sé cuántos libros, yo nada más conozco dos y, y me he echado la mitad de uno, entonces, que es el de Room to Dream, ¿no? Espacio para soñar, donde justo habla de, pues es un más autobiográfico que nada, ¿no? Habla de su infancia y de cómo veía el mundo y de varias cosas, y desde ahí vas viendo un poco cómo era su mundo y cómo esto que menciona, ¿no? Que va a estudiar a la Escuela de Bellas Artes de Filadelfia y ya de ahí pues es curioso, ¿no? Que empieza a conocer personas y que él, pues justo, ¿no? Se la pasaba pintando, pintando y también entre eso, pues haciendo trabajos y de lo que fuera, de lo que cayera para subsistir. Y de repente, pues es como el que le empiezan a llegar como estas ideas y estas otras cosas que quiere hacer y se enfoca en ello, ¿no? Es como, bueno, varias cosas. No me quiero adelantar todo, ¿no? Pero se me hizo ahí muy interesante como un poco mi relación con él en el sentido, pues obviamente como figura de este arte, no siempre conozco a todo el mundo, ¿no? Y menos de más chavo, de repente, pues, puedes estar más en lo mainstream y no conoces y ves algo que dices, ¿qué pedo? Y fue mi caso, ¿no? O sea, por ahí les voy a poner el blog, por cierto, ya tenemos la página ahí renovada, entonces vamos a estar publicando en el blog. Tengo mis notas de este episodio, entonces ahí les voy a poner más a detalle. Sin embargo, sí fue como muy curioso ver esto en el cable, ¿no? Y fue como, ¿qué es esto? ¿Qué pedo, no? Me movió. Y de ahí, pues ya, después ir, ok, tiene otras cosas, ¿no? Incluso Lost Highway, ¿no? Que en algún momento tú pusiste, ¿no? Yo no lo Sí, había visto, fue como, ¿qué pedo con esto? ¿Qué estoy viendo? O sea, es como también este lugar tan extraño, ¿no? De repente en en su visión, que yo no diría, o sea, no es terrorífico, es extraño, ¿no? Y es oscuro. Lo pondría así yo, más que terrorífico, como tal vez algunos lo podrían percibir. Y que aún así tiene un algo, ¿no? O sea, es como te hace sentir un montón de cosas y eso me parece pues cumple con una de las funciones de las que hemos hablado del cine, por ejemplo. sí, que justamente es generar emociones. De mi parte, fíjate que yo conocí a David Lynch gracias a la Pirateca Nacional. La En mi famosísima. adolescencia, en mi adolescencia, después de pasar por Jodorowsky, que fue así como la puerta al mundo
del cine de autor, este, pues me quedé picado, ¿no? Y entonces justamente me acuerdo de mi dealer de películas piratas que siempre me lo encontraba en el momento indicado. Idóneo. Creo que era un espíritu del cine, era un señor de ascendencia oriental, tenía el pelo largo y tenía un problema en la rodilla, entonces siempre andaba con un bastón y cual si fuera droga en su chaleco ¿Tienes guardaba arte? distintas. ¿Quieres Exactamente, arte? sí, sí, sí. ¿Cine de autor? Sí, exactamente. Te tengo algo de cine de autor, ¿no? Algo nuevo y fresco, de hace 20 años. Entonces me lo encontraba en distintas partes de la ciudad y es así, ¿tú qué haces aquí? Y siempre que lo veía es así como, ya sé qué tipo de cine te gusta. Y me entrega The Razorhead, ¿no? Que fue justamente la ópera prima. Digo, ya tenía cortos anteriores, pero este es como su gran debut como cineasta, ¿no? Una obra bastante surrealista, perturbadora. Recuerdo que después de esta me eché Tetsuo, el hombre de acero, o sea, también, digo, ¿para qué? Digo, El no, contexto no, de dónde estabas y qué ajá, estabas ¿dónde viendo. estaba exactamente? ¿Qué estaba viendo? Es, y, y pues justamente, ¿no? Esta mezcla de terror y surrealismo, una película muy desesperante, ¿no? Que causaba mucha ansiedad y sobre todo la cuestión de la alineación, ¿no? Y justamente era un cabezón, ¿no? Y toda la película prácticamente es una cabeza flotante Por ahí dando vueltas. por ahí dando vueltas. Entonces, ese fue mi primer acercamiento, ¿no? David Lynch. Y después vi Blue Velvet. Es muy buena. Esa se merece hasta un fondo, güey. Sí, sí, Ahí sí. por ahí en un par de meses o algo también, para Sí, dejarlo descansar. para no Pero saturarlos, pero sí. Lo padre que tiene justamente Blue Velvet, una es su antagonista, que creo que es el que se lleva la película por completo, y por otro lado, pues es la dualidad, ¿no? O las dualidades de los personajes que por un lado encontramos cosas muy bellas de su parte, pero también tienen un lado muy oscuro. sí, claro, y todos pues, los vicios, ¿no? Esta Ajá, sombra, pues, como seres humanos y que te puede llegar a consumir ahí está, ¿no? En este caso muy latente en cada uno de los personajes principales. También la estética, o sea, de Blue Velvet es como, sí, era como, bueno, estoy viendo algo pues, como ochentero, setentero, no sabía muy bien en ese momento, sin embargo era como muy específico, muy auténtico, muy único y eso también hace que se distinga, ¿no? Completamente. sí, exacto. Y, y justamente se va, ¿no? Se va a explorar este tipo de cine, de estas emociones, y tenemos justamente el- uno de sus mayores éxitos comerciales, que es El Hombre Elefante en 1908, basada en la vida real de Joseph Medrick, ¿no? Un hombre que con deformaciones severas lo único que busca es ser aceptado en una sociedad que lo expone, ¿no? Como este freak, ¿no? O Este la fenómeno. explotación de los fenómenos. Sí, claro. No hay que una sociedad que, digo, en ese entonces, o sea, siempre se ha basado en cómo nos vemos, pero cada vez más, ¿no? O sea, de repente también ya es algo de si no te ves bien, ¿no? Si no tienes buena iluminación, si no tienes como un montón de cosas ahora, pues es todavía más penalizado, por así decirlo. Pues claro, alguien que tenía estas características tan distintivas, pues sufrir como todo lo peor que puede ser la sociedad en conjunto. Ujú. Y que nos abre la puerta, o bueno, nos hace ponerle énfasis al horror corporal, ¿no? O sea, se podría decir que plantó las bases para la sustancia, ¿no? O sea, se plantó las bases para muchas cosas.
Entre ellas, pues también está su gran fracaso que es tanto es aquí en México, ¿no? Que también tuvo su etapa en México. Pero el cómo llega a Dune es bien interesante porque después del Hombre Elefante, tanto Steven Spielberg como George Lucas dicen, yo quiero trabajar con Lynch, ¿no? Quiero hacer algo en conjunto. Entonces, primero llega George Lucas y le ofrece El Retorno del Jedi en 1986, Que hubiera que sido algo muy bizarro, muy loco, ¿no? O sea, sí, imaginarlo. claro, pues creo que no, porque justamente después critica, el mismo Lynch critica a Star Wars, ¿no? Y aporta, digamos, que por algo no le fue bien con Dunas, ¿no? Y justamente decía que Star Wars no era compatible con su estilo artístico, Sí, claro. ni más ni menos, ¿no? O sea, es así como rompe con toda la firma que yo quiero darle a mi trabajo. E irónicamente después a billetazos, pues lo convencen de hacer Dunas, ¿no? Tanto que se vino a grabar aquí a México, en los estudios Churubusco, y quedó tan decepcionado que literalmente tiró todo. Se tiró a la calle de la amargura. Y aún así, o sea, creo que el intento que hizo, pues lo hizo a su manera. O sea, yo creo que en alguna de las cláusulas o algo fue Ujú. como, sí, güey, pero pues como a mí me sale, güey, no vais a pedir cosas raras, ¿no? De arañas gigantes y cosas así, ¿no? Pero Sí, claro. creo que el intento, pues es bastante válido en el sentido de, pues fue parteaguas, ¿no? Se atrevió a hacerlo y pues tampoco es algo deleznable, ¿no? O sea, creo que tiene No, su mérito y también bastante. debemos de entender que su primer corte fue de 6 horas. Entonces también si hay muchas cosas que no se le entienden a la película, debemos de entender que al principio pues eran 6 horas. Y con la reciente readaptación de Dune, Que también son porque como 7, que también son pero en como siete cachitos. entre las dos películas, vemos que era realmente una obra bastante compleja, ¿no? De hecho, también hubo un segundo intento donde ya no fue película, sino fue serie para que tuvieran mejor timing o mayor tiempo de explicar muchas cosas que pasan a lo largo de la novela o de las novelas y que costaba mucho trabajo. Sí, claro. Sí, no es un material fácil, no es muy extenso. Tiene ahí varias cosas que no son tan fáciles de traducir de un medio a otro como es de la novela a la cinematografía. Entonces también eso hay que entenderlo como cualquier otra obra adaptada. Fue un buen intento, me parece, ¿no? Y fue el parteaguas. Yo creo que en ese sentido de parteaguas incluso estaba pensando que, por ejemplo, sin Lost Highway no existiría la de Heaven Horizon, ¿no? De esta nave espacial que Sí, se va a una claro. dimensión demoníaca. Sin Blue Velvet no existiría True Romance, por ejemplo. O sea, hay cosas que a mí me queda muy claro que Sí, directamente que inspiró. influenció. Sí, claro, ¿no? Entonces, la misma Dunas de Villeneuve, pues también me parece, ahí dijo, bueno, se aventó el tiro así, pues sí se puede, ¿no? No, pues ya había atrás. O sea, justamente gracias a los fracasos que tuvo Lynch, que tuvo la serie, pues él aprendió de eso. Claro. También otra cosa que, digo, ahorita no está, le mandamos de nuevo los saludos al buen Doc. Pues algo que diría es que pues también compitió contra pues películas fuertes, ¿no? En su año, Dune, entonces, de Lynch, entonces Claro. pues también no le ayudó, hubo una serie de factores, ¿no? Que no le ayudaron en lo absoluto. Entonces, pues eso también hay que decirlo, si le hubieran permitido, tal vez hubiera podido sacar una segunda parte o algo así de esos 6 horas o tal vez una reedición de Director Scott o algo así que hubiera sido mejor, tal vez. Sí, y entonces también yo creo que eso también lo llevó a explorar otros medios como
la televisión, ¿no? Y justamente tenemos la de Twin Peaks, ¿no? Claro, Que tuvo ahí bastante padre, ¿no? Retoma muchos elementos noirs, ¿no? Del cine de detectives, de estos oscuros y historias de bares, sí, claro. llenos de simbolismos y llenos de... Se mete, ¿no? Se mete mucho en los sueños y en los símbolos de cada uno de sus personajes. No me acuerdo si es en Blue Velvet o justamente en la de la carretera, donde de repente sale un hombre lobo de un closet, ¿no? Y dicen, oye, pues eso qué tiene que ¿Qué ver con pedo? qué, qué pedo. Y es que son justamente parte de los sueños del personaje. O sea, Creo nos que sí es está, Lost Highway, no me acuerdo. sí, Sí, nos está metiendo en su mundo interno y en todo lo que les pasa. Creo que aquí en Twin Peaks justo lo hace bastante, ¿no? De repente tenemos esa atmósfera entre saber, esto lo estamos viendo nosotros objetivamente, o qué pedo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Es el personaje? Y no siempre estás tan seguro, y eso añade esa atmósfera misteriosa del mismo lugar y de todo lo que está pasando. es correcto. Y creo que también le dio muchas bases a otros, por ejemplo, a Nolan, ¿no? O sea, yo creo que sin David Lynch no hubiéramos tenido momentum. La misma, pero la propia, Inception, ¿no? De los sueños, o sea, también Exactamente. este tema de no saber ya en qué nivel de sueño estoy y ese tipo de cosas, pues también por ahí es un guiño. Pero sí, definitivamente Memento es también, siento, bien influenciado por Twin Peaks y varias cosas de Lynch, definitivamente. Y bueno, su versión del Mago de Oz, que siempre se rehusó a explicar al público y nos dejó con puras interpretaciones con Nicolas Cage, ¿no? Wild Heart. Fíjate que esa no la he visto, la intenté buscar, no la encontré, Es, entonces ya no. es Esa sí no la he visto. compleja, es compleja y esa es raro que la encuentres porque también mucho del cine de autor como que no llega a las plataformas que debería de llegar. Sí, no. Entonces, a pesar de Solamente, que sí, solamente por allá Apple TV le encontré que tenía un poquito más de su obra, pero sí, no, difícil. De hecho, en Netflix solo está uno de sus cortitos, el de What Did Jack Do, el del mono, sí, que es algo que le gusta mucho, ¿no? También hay jugar con los cortos y, bueno, le gustaba. Entonces, sí, no es tan fácil. Fue un tanto complicado. Por ejemplo, hay algo muy chistoso y antes de terminar con el tema de Twin Peaks, está en Mercado Play, ¿no? Por ejemplo, ahí gratis toda Twin Peaks. Bueno, las dos temporadas de los noventas, por ahí ya después creo que está la peli, esa no sé si la tengan. Pero se me hizo muy interesante que estuviera en el Mercado Play, ¿no? Hay como un jugador en las sombras y que tenga algo tan interesante como Twin Peaks de Lynch. Y de hecho dije, bueno, pues la voy a aventar de nuevo y voy a hacer ahí una serie de posts de ello. Entonces también ahí váyanlo revisando. Ahí me voy a explayar con Twin Peaks, ¿no? Entonces también se me hizo muy curioso, pero de lo demás estaba más complicado conseguir la obra de Lynch, ¿no? Entonces ahí es donde, como dice el buen Doc, pues regresar al Blu-ray, al DVD, a los medios físicos, porque si no es difícil. sí, sí, el feudalismo del streaming, este, pues dicta qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos ver. Así es. Pues de cortos, hay algo que quería mencionar, pues que al final es interesante ver su carrera, porque por ahí tiene también un corto que hizo para Dior, ¿no? El de Lady Blue, o Sí, Lady Blue claro. Shanghai, algo así. Y pues es un anuncio, ¿no? Al final del día. Sin embargo, es también un corto bastante artístico, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo de que seguro no sé si él mismo era su representante o su representante era muy bueno, buena, porque ok, lo voy a hacer, me vas a pagar chingón y voy a tener completa libertad creativa, porque es al final, pues es un corto más de él y además es un anuncio. Entonces, pues es algo muy, muy interesante ese tipo de cosas, ¿no? Por ahí tiene videos, ¿no? Con Nine Inch Nails, por ejemplo,
También algo que fue muy chistoso porque hace como unos 3 días estaba así como, bueno, pues tengo un ratito libre, voy a ver qué veo que no haya visto, ¿no? Y en eso veo The Fablemans, que no lo había visto, de Spielberg. Y, oh sorpresa, sale el señor David Lynch como actor en la última escena, ¿no? En la secuencia final, y pues haciendo un gran papel de otro director de antaño. Entonces fue así de, pero esa voz se me hace conocida, ¿no? Ya, como estaba en Prime, pues ya ves que ahí te dice quiénes son Sí. los actores. Fue como David Lynch, digo, no mames, o sea, la sincronicidad de que a unos días de preparar bueno, de que hiciéramos este programa, video de Fablemans y que estuviera David Lynch, ¿no? Y haciendo una gran interpretación y que también justo habla del cine y creo que por eso Spielberg pues, habló con él. Y pues bueno, al final habla también mucho de Lynch, ¿no? Él tenía su mundo y su visión y su creación y su todo, y sin embargo también colaboraba y participaba en cosas que él decía, bueno, pues aquí puedo aportar algo, ¿no? Sí, y creo que esa visión es muy importante, ¿no? Que creo que permaneció durante toda la vida de él, que es esta en donde pueda aportar. También tiene una masterclass ahí, justamente en la plataforma que se llama Masterclass, sobre guión, ¿no? Y sobre cómo hacer cine. Sí, vale la pena totalmente. Entonces, y esa no era así como tan cara, ¿no? O sea, esa te daba la suscripción por un mes y podías acceder a distintas masterclass, ¿no? Muy interesantes. Entonces, eso creo que también caracterizó. En los últimos años creo que dejó el cine de lado y se enfocó más a otro tipo de cuestiones, pero este, pues con lo que hizo, creo que está más de Está sobrado. está sobrado. Sí, sí, sí. O sea, porque su última película o su último, o sea, ni siquiera película, sus últimos cortometrajes fueron del 2020. Entonces ya tenía 5 años, prácticamente 4 años de no hacer mayor cosa. A diferencia de, no sé, Clint Eastwood, ¿no? Que todavía a sus 90 y tantos años, él Y ahí dijo, yo sigue. aquí me voy a, yo me voy a volver en la silla del director. No, él como buena persona creativa se diversificó y entonces siempre estuvo buscando como en dónde plasmar su esencia o su modo de ser. Sí, claro, ¿no? Como que en qué podía ser. Y también por ahí revisé otro que es el documental de Meditation, Creativity and Peace, que es estas conferencias que se aventó por Europa, ¿no? Justo respondiendo y un poco proponiendo esto de la meditación que tanto le llamaba la atención y de repente tiene joyas, ¿no? O sea, creo que si se avientan ese, que pues por cierto está en YouTube, y la masterclass, pues pueden hacer cosas interesantes, porque sí nos da ahí como justo esta visión a su mundo de, bueno, cómo llegan las ideas y no solo cómo le llegan a él, un poco quitando este mito de, bueno, es que él es talentoso y es un semidios y pues uno como mortal simple, pues no va No a se poder, ¿no? aproxima a esas partes. Exacto, entonces él te va diciendo, pues bueno, ahí un poco es como pescar, ¿no? Y se me hizo muy interesante esa parte que dice, pues son pedacitos, ¿no? Y te enamoras de ese pedacito y ese pedacito no sabes dónde va a ir. Si sigues como cachando estos pedacitos, lo vas haciendo más grande y lo vas un poco poniendo, ¿no? Todo lo que tiene, pero también esta parte de, bueno, ¿qué es lo que quiere? Se notaba, ¿no? Quiere un mundo mejor y por eso hacía este tipo de proyectos y este tipo de propuestas, aunque fuera podríamos decir, muy contrastante con lo bizarro, lo oscuro y lo confrontante que podían ser sus filmes. Sí, claro, y yo creo que eso es parte de la importancia, que independientemente él no respondía más que a su agenda propia. Entonces el proyecto le interesaba, si él veía oportunidad o simplemente quería decir algo, o sea, quería plasmar algo, Sí, ¿no? claro. Que justo lo Como los vemos cortitos. ajá, como los cortitos o Blue Velvet, ¿no? Decía, aquí hay un discurso, aquí hay una dinámica que podemos explotar o quiero que
se hable simplemente de esto o dejar un testimonio, porque al fin y al cabo el cine es un testimonio. Qué mal te deja marcado en una época, te deja marcado en cierto momento de la historia y refleja valores estéticos, valores creativos, intereses políticos, etc, etc, etc. Es un reflejo del tiempo en que haya sido creado, por supuesto. Entonces, pues, la verdad es que es una pena el haber perdido a esta mente tan creativa y revolucionaria. Sí, definitivamente, y creo que es mejor dicho, es un gran legado el que nos deja esta persona, me parece. Es algo que podemos explorar a través de sus películas, a través de pues, varias de sus pláticas, de sus entrevistas, de los mismos libros. También justo bueno, por ejemplo, en Audible está su libro que les decía de Room to Dream y está leído por él. Y eso pues le da un carácter pues también más íntimo, ¿no? Porque está contando su historia y todo esto. Y eso también nos hace pues más cercanos a él y vuelvo al tema de su proceso, ¿no? Algo que se me hizo muy interesante es que él pues también por lo mismo que estudió, pues pintaba mucho. Decía es que a veces pintas algo para poder hacer una película o tarareas una canción para hacer una toma. Aquí iba con esto, lo que él decía es pues tiene una relación todas las artes. A veces lo vemos muy, muy lineal y muy como bloques, ¿no? Como yo solo hago cine, pues entonces solo tengo que saber de cine. Y es como, no, también puedes, ¿no? Interesarte por la música, por cualquier otra arte, cualquier otra disciplina incluso, y eso te va a ayudar a ir desarrollando el lenguaje. Él hablaba mucho de traducir, ¿no? Decías que traduzco esta idea a el lenguaje cinematográfico. Y eso es en sí muy interesante y que pues es muy motivador, es muy inspirador y creo que ese legado pues vale completamente la pena, ¿no? Y nos dice mucho de quién era y pues le agradecemos de todo corazón, pues se le agradece que haya puesto todo ello, todo lo que era en su arte también. Claro. Y pues bueno, ahora sí que simplemente recomendarles su filmografía, ¿no? Tengan por seguro que vamos a hacer un a fondo de Terciopelo Azul, El terciopelo azul, ¿no? Que creo que es una de sus películas más destacadas. sí, como no. Vean Exactamente. toda su filmografía, lean sus libros y Sí, su exactamente. masterclass. Y empápense un poquito de lo que era él, ¿no? O sea, pueden ver justamente el arte de la vida, ¿no? Que está gratis, así que es de lo poco que podemos encontrar gratis. Sí, pues también el documental está en YouTube, entonces lo pueden ver, ¿no? Ujú. Meditation, Creativity, Peace. Vale mucho la pena. Lo que puedan encontrar a sus bolsillos. Sí, en Prime está el arte de la vida. Sí, en Netflix está por ahí el cortito con el mono, What Did Jack Do? Entonces, digo, es un cortito, pero parte de su extenso trabajo. Es correcto. Y pues se le va a extrañar. Posiblemente con inteligencia artificial le podamos preguntar cuál sería la siguiente gran obra de David Lynch, pero habría que alimentarlo con todo lo que ha hecho. Sí, aunque es un poco creepy, pero sí. Y aún así sería irrepetible. Sí, claro, es como no sé si fue el año pasado, hace 2 años, que salió una canción de los Beatles, justo que se había quedado por ahí incompleta, pues obviamente después fallece Lennon, sin embargo con la inteligencia artificial llenaron ¿no? La Los canción espacios faltantes. ajá, de la voz de Lennon. Y fue como, ok, ¿no? Pero justo se sentía ahí que algo no cuadraba. Entonces, pues bueno, ahí se lo dejamos. Celufans, ¿ustedes qué opinan de todo esto? Si ustedes, ¿cuáles fueron sus experiencias con respecto a David Lynch, su trabajo? Si lo conocen, si no lo conocen, ¿cuál es su película o su obra favorita? ¿Y qué pensarían de preguntar a la inteligencia artificial sobre él? O llenar una inteligencia artificial con todos sus recuerdos un poco a la Black Mirror. O Her, O que Her, aquí sería, ajá, exacto. sería, sería. Y bueno, pues yo fui la versión
de Roberto Uribe, que trajo sus sueños a la mesa. Y yo fui la versión de Bala Mendoza, que está descubriendo los misterios de los picos gemelos. Gracias y hasta la próxima. Bye.